estaba trabajando en la cara norte del edificio y la otra mitad en la cara sur, y competían entre sí. Una iglesia de proporciones inéditas surgió mágicamente y a tanta velocidad, más rápido que ninguna otra construcción de la época de esa escala. Santa Sofía se consagró en el año 537, apenas 6 años después de colocarse la primera piedra. Justiniano estaba muy orgulloso de su iglesia, como era lógico. Era una idea genial, era un plan conceptual magnífico, aunque en la implementación de dicho plan, la estructura peligraba. Un constructor con más experiencia y más práctico habría visto que intentar construir una cúpula de este tamaño con esos materiales y en tan poco tiempo iba a ser arriesgado como poco. Antes de que incluso se terminaran las obras, las 4 columnas que sujetaban los arcos empezaron a torcerse y a colapsarse. 20 años más tarde se produce un terremoto y ¡pumba! Se derrumba la cúpula. Le tocó reconstruirla a Isidoro el Joven, el sobrino del primer Isidoro que la construyó, quien identificó las faltas que había en la cúpula. Uno de los fallos, y el más importante, lo corrigió elevando el grado de inclinación de la cúpula para que el peso se transmitiera al suelo, lo cual es bueno para el soporte. Una cúpula más corta, más chata, con un peso horizontal, hace que las fuerzas se transmitan hacia los lados y ¡pum! La cúpula se hunde. De manera que Isidoro levanta la cúpula 6 metros y 3 centímetros más y ¡bumba! ¡Voilà! Surge la cúpula que conocemos hoy en día. Santa Sofía era famosa por más cosas aparte de por su novedoso diseño. Incluso sus columnas estaban profusamente adornadas con monogramas del emperador y su emperatriz. Nunca se nos permite olvidar que esto es el gran logro de Justiniano y Teodora. El emperador Justiniano había creado un eje para la cristiandad y había consolidado más si cabe a Constantinopla como la capital del mundo cristiano. Tenía un arquitecto que haría una gran proclama. Y así fue. La mayor iglesia de la cristiandad, la cúpula mayor del mundo hasta el Renacimiento. Consiguió un edificio que eclipsó a cualquiera de las magníficas termas de la antigua Roma, o a cualquiera de los fastuosos templos del mundo de la antigüedad. A finales de su reinado, el Imperio Bizantino había alcanzado su mayor extensión, e incluía Siria, Palestina, Asia Menor, Italia, Grecia y por el sur toda la costa norte de África y Egipto. Pero los bizantinos pagarían el precio de la expansión. Las casi constantes campañas militares de Justiniano, junto a su celo por reconstruir Constantinopla, llevaron a la ruina al Imperio Bizantino. El imperio realmente no llega a recuperarse nunca de la megalomanía de Justiniano. Y quizás el que la cúpula de Santa Sofía se hunda es una imagen muy apropiada, ya que a medida que Justiniano extiende las fronteras políticas del imperio, también extiende las de la arquitectura. Los emperadores que sucedieron a Justiniano durante los 3 siglos siguientes a su muerte gobernaron sobre un imperio progresivamente más pequeño. Pero en medio del caos, Constantinopla siguió en pie y a salvo. Y en el siglo X, los bizantinos volverían una vez más a levantarse cubiertos de gloria militar gracias a un arma ofensiva letal y a la mente militar más aguda que jamás haya portado una corona. Corre el año 1000, el final del primer milenio de nuestra era. La fuerza dominante en Europa está ahora en el norte con Francia y Alemania y el Sacro Imperio Romano. Mientras que aquí, en Constantinopla, los bizantinos han sobrevivido a las guerras con los visigodos, los persas, los ávaros y los árabes y han capeado el desalentador temporal iconoclasta del año 700, en el que se destruye la mayor parte de su arte. Pero los bizantinos empiezan a recuperarse y en el 1014 están preparados para reconquistar toda la península balcánica desde el Danubio hasta Grecia. El artífice de la recuperación de los bizantinos fue Basilio II, un hombre del pueblo y uno de los mayores genios militares que haya conocido Bizancio. No era un emperador que se sentara ocioso a disfrutar de los lujos de palacio. Todos los años salía a guerrear al frente de su ejército bizantino contra los enemigos. Ha pasado a la historia como el emperador de los soldados, y no cabe duda de que era un dirigente militar muy competente, capaz, muy inteligente, muy versátil, además de ser un buen gobernante.
El gran enemigo de Basilio era el zar Samuel de Bulgaria, un reino eslavo que rivalizaba por el control de la península de los Balcanes. En el año 986, después de una década de reinado, Basilio sufrió una aplastante derrota a manos del ejército de Samuel. La primera vez que marchó contra el norte tenía solo 18 años, puede que incluso fuera más joven, y básicamente se metió en una emboscada. Humillado, Basilio juró vengarse de la nación búlgara. Esa venganza la llevaría a cabo un cuarto de siglo más tarde. Mientras tanto, su derrota hizo que sus rivales se envalentonaran. Después de sofocar una serie de rebeliones en su imperio, Basilio puso sus miras en el exterior, en restaurar los territorios imperiales perdidos. Decidido a recuperar la gloria de Bizancio, había ordenado a sus ingenieros diseñar un nuevo modelo de arma ofensiva letal: la catapulta. El diseño de la catapulta se basa en unos principios muy sencillos. Los soldados tiraban con unas cuerdas de un brazo de madera que llevaba incorporada una honda con una piedra. La parte delantera y los laterales de la estructura de madera iban recubiertos con pieles frescas de animales para protegerlos de las flechas incendiarias. Tenía un eje y un brazo con una honda que pivotaba sobre ese eje, y debido a la disparidad de longitud entre las partes del brazo a ambos lados del eje, se podía potenciar al máximo la velocidad de la honda. Se podían arrojar pesos sustanciales a distancias considerables. Pero Basilio II no hacía nada a medias. La catapulta que inventaron sus ingenieros podía lanzar piedras de más de 180 kilos, siendo necesaria una increíble fuerza de 400 hombres para operar el artilugio. Con las mejores tropas del mundo y el arma ofensiva más grande, el ejército bizantino era imparable. Y después de años de contienda, Basilio les había inculcado a sus hombres un credo de ferocidad y disciplina. Tenía fama de ser duro pero justo, y por supuesto, si los soldados creían en su jefe, lucharían mejor y con más eficacia. Prohibía a sus hombres romper filas y les insistía en la necesidad de estar listos en todo momento. Sus fuerzas podían desplazarse a la velocidad del rayo por todo tipo de terrenos. Por fin, en el año 1001, Basilio decidió que era hora de marchar sobre Bulgaria y quitarse una antigua espina. Entonces pone sus miras otra vez en Bulgaria y se pasa los siguientes 15 años básicamente luchando contra los búlgaros año tras año, destruyendo gradualmente sus infraestructuras, asolando el campo y destruyendo la economía. El zar Samuel pronto se daría cuenta del alcance de la furia de Basilio. Samuel había sido el único hombre que había derrotado a Basilio en el campo de batalla y pagaría caro esa distinción. El 29 de julio del año 1014, Basilio lanzó un ataque por sorpresa y venció al ejército búlgaro, capturando 14.000 hombres. Su venganza sería brutal. Los dejó ciegos a todos y de cada 100 hombres dejó a uno tuerto para que pudiera conducir al resto de vuelta a Bulgaria. Cuando Samuel vio a su ejército destrozado y mutilado, le dio un ataque y 2 días después murió. Una cosa es ejecutar a toda esta gente y otra es dejarlos tullidos y enviarlos a su país, donde sus compatriotas van a tener que cuidar de ellos, de manera que se convierten en una especie de carga social permanente. Gracias a esta cruel victoria, el emperador ganó el control de los Balcanes y el sobrenombre de Basilio, el matador de búlgaros. En el año 1025, a la muerte de Basilio, los bizantinos estaban en el esplendor de su poder. Pero el imperio se había quedado sin timón y era vulnerable a las luchas intestinas. En los años que siguieron, el imperio necesitaba a un general como Basilio II, pero no lo tuvo. En 1453, los otomanos lanzaron una nueva arma sobre las imponentes murallas de Constantinopla. Al final, el ladrillo y la piedra no pudieron soportar el fuego de la artillería. La pólvora y los cañones cambiaron las reglas de la guerra. Bizancio, Constantinopla, había sido construida para un sistema de lucha que se había quedado obsoleto en el siglo XV. Después de 1100 años, por fin se abría una brecha en las murallas fortificadas de Constantinopla. Constantinopla era ahora Estambul. El imperio bizantino había muerto, pero sus inventos y sus prodigios de la ingeniería siguen siendo hoy testigos de una magnífica civilización que tomó prestado el capítulo de Roma del libro de las grandes civilizaciones
y acabó escribiendo el suyo propio. Lo fascinante del Imperio bizantino es que tendemos a hablar de los imperios desde el punto de vista de su poder político, pero el Imperio bizantino hay que entenderlo como un poder cultural. Fue una cultura intelectual muy sofisticada, y gracias al interés de los monjes griegos y de las sacerdotisas griegas por la literatura antigua, se conservaron muchos textos antiguos. A menudo se dice que la caída de Constantinopla y la marcha de los libros hacia Occidente fue lo que contribuyó al nacimiento del Renacimiento. Constantinopla construyó a lo grande, lanzó al cristianismo al mundo, forjó las leyes del mundo occidental, preservó la herencia de la antigüedad, pero el Imperio bizantino había desaparecido para siempre. Para el canal de Historia se despide Peter Weller. Un constructor con más experiencia y más práctico habría visto que intentar construir una cúpula de este tamaño con esos materiales y en tan poco tiempo iba a ser arriesgado como poco. Antes de que incluso se terminaran las obras, las 4 columnas que sujetaban los arcos empezaron a torcerse y a colapsarse. 20 años más tarde se produce un terremoto y ¡pumba! Se derrumba la cúpula. Le tocó reconstruirla a Isidoro. El Isidoro levanta la cúpula 6 metros y 3 centímetros más y ¡bumba! ¡Voilà! Surge la cúpula que conocemos hoy en día. Santa Sofía era famosa por más cosas aparte de por su novedoso diseño. Incluso sus columnas estaban profusamente adornadas con monogramas del emperador y su emperatriz. Nunca Oben, el sobrino del primer Isidoro que la construyó, quien identificó las faltas que había en la cúpula. Uno de los fallos, y el más importante, lo corrigió elevando el grado de inclinación de la cúpula para que el peso se transmitiera al suelo, lo cual es bueno para el soporte. Una cúpula más corta, más chata, con un peso horizontal, hace que las fuerzas se transmitan hacia los lados y ¡pum! La cúpula se hunde. De manera que... En el año 537, apenas 6 años después de colocarse la primera piedra. Justiniano estaba muy orgulloso de su iglesia, como era lógico. Era una idea genial. Era un plan conceptual magnífico. Aunque en la implementación de dicho plan, la estructura peligraba. Estaba trabajando en la cara norte del edificio y la otra mitad en la cara sur, y competían entre sí. Una iglesia de proporciones inéditas surgió mágicamente y a tanta velocidad, más rápido que ninguna otra construcción de la época de esa escala. Santa Sofía se consagró